Pues bienvenidos a Mi Familia en la Empresa. El reto de formar una familia y hacer exitosa una empresa. Y todo esto nos lleva a que tengamos que manejar las relaciones familiares dentro de la empresa. Cuando hablamos de estas relaciones familiares dentro de la empresa, pues estamos hablando de dos elementos básicamente. Por un lado, el tema de familia y por otro lado, el tema de una empresa. Es decir, tenemos que entender cómo se forma, cómo se maneja, cuál es la dinámica, cuáles son los conflictos, cuál es la energía, cuál es el flujo emocional que maneja una familia. A la vez que tenemos que estar operando una empresa para que venda, para que produzca y para que gane dinero dentro de un contexto legal. Y estas dinámicas no es posible que se puedan entender si no incluimos a los personajes que interactúan dentro de la familia y a los personajes que interactúan dentro de una empresa. Es decir, son personas en una comunidad familiar y en una comunidad empresarial. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas biológicas, de personas emocionales, de personas que tienen defectos, que tienen virtudes, que tienen cualidades, que tienen características, que tienen una herencia genética, que en una comunidad familiar interactúan y que en una comunidad empresarial interactúan. Por lo tanto, para poder entender las relaciones familiares dentro de la empresa, el punto central está en enfocarnos en la persona, ya que conforme entendemos a la persona y su dinámica, vamos a entender cómo esta persona y su dinámica interactúan en los distintos roles que le toca jugar. Es decir, le toca jugar un rol de hombre o de mujer, le toca jugar un rol de esposo o de esposa, le toca jugar un rol de hermano o de hermana, de hermano o de hermana mayor, de hermano o de hermana menor, de hermano o de hermana intermedia, o hijo único o hija única. Fíjense cómo toda esta composición nos da una dinámica familiar. Y esta dinámica familiar eventualmente va a repercutir dentro del contexto de una empresa, ya sea porque trabajamos como compañeros de trabajo o porque somos propietarios de una empresa. Y esta dinámica que se da en la empresa viene como consecuencia de una personalidad que adquiere la familia. Es decir, no es lo mismo que yo sea un hombre con 5 hermanas a que tenga 5 hermanas y yo sea el menor de la familia, que además soy el único hombre. Fíjense cómo, aun y cuando estamos hablando de una familia de 6, con el solo hecho de que yo cambiara al hombre siendo el primogénito y el mayor, o el hombre siendo el primogénito, el último de la familia de 6, la personalidad y la dinámica de una familia ya se modifica. Igual sucedería si tengo una mujer y 5 hombres, o tengo 5 hombres y al último tengo una mujer. Esa personalidad y esa dinámica que ya trae esa mujer o ese hombre en este contexto y en esta estructura familiar forma una manera de interactuar dentro de la empresa. Y eso es básicamente el punto central cuando hablamos de empresas familiares, que tenemos que conocer la familia y su dinámica, la empresa y su dinámica, en donde esa dinámica tiene actores que son individuos, individuos que tenemos que entender. Y cuando queremos entender a un individuo se le entiende por lo que trae genéticamente hablando. Es decir, la gente nace alta o chaparra o morena o blanca, gorda, flaca. Es decir, venimos con ciertas características genéticas y con un temperamento que heredamos. Pero además a ese temperamento que heredamos, resulta que aprendemos por parte de los líderes que a través de la vida tenemos formas de comportamiento. Es decir, yo aprendo de mi papá, yo aprendo de mi mamá, yo aprendo de mis hermanos,
aprendo de mis maestros en la escuela, aprendo de mis amigos, aprendo de mi pareja, aprendo de mis compañeros de trabajo en la empresa, aprendo de mis hijos. El contexto que me rodea me enseña cosas, sumado a la genética que yo tengo. Y lo que es interesante es que todo esto que yo aprendo, también puedo ser consciente de ello y a la vez puedo reaprender. Y lo que aprenda y lo que reaprenda, eventualmente va a ser lo que voy a enseñar a las siguientes generaciones y se va a traducir en un legado que yo dé. De tal suerte de que la genética, el género, los líderes de los que hablamos, como los padres, hermanos, esposa, esposo, hijos, etcétera, van formando una personalidad. Por ejemplo, lo que están viendo ustedes ahí es un genograma, un familiograma. Hagan de cuenta que es un organigrama de la familia. Y en este organigrama de la familia, ustedes van a encontrar a varios actores. Los cuadritos son hombres, los círculos son mujeres. Eso significa que hay una pareja que eventualmente sufrió un divorcio, que significan estas dos rayitas, y que posteriormente hubo una segunda pareja. De esta primera pareja nacieron varios hijos. Y esta persona a su vez tiene un matrimonio con dos hijos. Lo que queremos decirles es que este individuo trae una genética, trae un temperamento, trae una complexión, pero además esta le va a dar un contexto el papá o la mamá y ellos van a empezar a formarlo. Mira, se parece al abuelo, se parece al tío, se parece al papá, se parece a la mamá, y todo ese tipo de comentarios van conformando las características de este individuo que eventualmente le van a dar una personalidad y un carácter, sumado a lo que los hermanos le dicen a esta persona. Y entre los hermanos vamos a tener varios apodos o varias formas de interactuar. Y entre los hermanos vamos a ser el más listo o el más tonto, el más bonito o el más feo, el más esto o el más lo otro. Y todas esas etiquetas que nos van colgando los hermanos, sumados a las etiquetas que nos van dando nuestros padres, sumados a la genética que tenemos, van conformando una forma de ser que eventualmente se comparte con una pareja y esa pareja eventualmente también empieza a contaminarnos con elementos positivos y negativos que van amarrando una personalidad que termina por acabarse de pulir con lo que los hijos nos empiezan a heredar a nosotros y nos empiezan a educar, sobre todo de la adolescencia en adelante, cuando ya empiezan a enfrentarnos y empiezan a cuestionarnos principios o valores, conductas que ya traíamos muy arraigados y como que ellos nos dan la última pulida para que al fin de cuentas se conformen estos patrones, estas conductas, estas actitudes que tenemos por genética y que vamos reaprendiendo. Y esto es muy importante, porque esa personalidad es la que yo aporto a la familia y esa personalidad es la que yo aporto a la empresa. Y eventualmente todos los actores aportan una personalidad. Cómo interactúan esa mezcla de personalidades va a ser el resultado de un ambiente laboral dentro de la empresa familiar. Ahora bien, lo que yo aprendí es consecuencia de lo que, como comentábamos ahorita, heredé por parte de mi padre, por poner un ejemplo, que a su vez él heredó por parte de mi abuelo, que a su vez él heredó por parte de mi bisabuelo, que a su vez él heredó por parte de mi tatarabuelo. Fíjense qué interesante es todo esto. Con esto les quiero decir que todos estos patrones que se van heredando, además según el contexto donde va viviendo cada generación, repercute en 5 generaciones para que al fin de cuentas me formen a mí. Hasta 5 generaciones se va filtrando. Y lo más interesante, que lo que yo aprendo eventualmente se lo voy a transmitir a mis hijos. Hasta por 5 generaciones se heredan estos patrones. ¿Cuál es el punto fundamental? Que en la medida de que yo sea consciente de lo que tengo, puedo desechar aquellos patrones o aquellas conductas
que no me favorecen o que no quiero. Y puedo reaprender otras conductas que sí quiero hacer. Una vez que soy consciente de todo ese bagaje cultural que tengo, trato de agarrarlo mejor para que al fin de cuentas a la siguiente generación pues le toque lo mejor de lo mejor por parte de una rama familiar y por parte de la otra rama familiar. Por ello comentamos que la familia me enseña mi forma de relacionarme como hijo, como hermano, como persona, como amigo, mi actuar laboral, como pareja, como padre, el desarrollo de mi espiritualidad, mi rol de abuelo y con ello la forma de adaptarme a la sociedad. Por eso en esta imagen que ustedes ven aquí, lo que queremos ejemplificar es que de una u otra manera, cuando uno quiere entender a una persona, tiene que entender cómo lo formaron de niño. Y nosotros somos un reflejo de ello. Insisto, se puede reaprender. Porque con ello me enseñan cómo adaptarme a la sociedad, ya que la mayoría de nosotros reaccionamos de manera automática según lo que aprendimos en la familia, y al entender estas reacciones tenemos la opción de escoger nuestra forma de actuar. Recuerden cómo la función de la familia es importante en el sentido de que ellos nos preparan para integrarnos a una sociedad. Desde chiquitos nos dijeron, oye, cuando vayas a casa de Luisito, compórtate así. Cuando vayas a casa de tu tía, compórtate así. Cuando vayas a la escuela, compórtate así. Cuando vayas a la empresa familiar, compórtate así. De tal suerte de que la familia se convierte en nuestro estadio previo a la integración a la sociedad. Nada más que cuando hablamos de sociedad es un tema muy interesante. Fíjense cómo con esta caricatura que ponemos aquí de Quino, la sociedad nos va integrando de lo que implica ya no caminar, de lo que implica utilizar la tecnología, ya no pensar tanto, de lo que implica ya interactuar a través de los celulares en vez de aprender a mirar a los ojos a las personas y tratar de leerlas y de interpretarlas, cómo la televisión se ha convertido en el medio de culturizarnos, cómo ya, bueno, ¿qué les digo de hablar de honestidad y de moralidad? Y ese término lo tenemos muy desgastado, y hay alguno que otro héroe que tomamos como referencia, últimamente Mandela, por ejemplo, como una referencia de lo que debemos de tener, o como el Papa Francisco ahora, muy activo, muy entusiasta, tratando de reconstruir cosas tan básicas como decirles a los sacerdotes, salgan a la calle y tengan contacto con la gente, toquen a la gente, aprendan de ellos, para que efectivamente amar al prójimo no sea amarse a uno mismo, sino tratar de ser solidarios y subsidiarios con los demás. Ya, pues, ¿qué les digo del dinero? Se ha convertido en el rey de los reyes, que todo el mundo alabamos. ¿Y qué decimos? Bueno, pues es importante que desde pequeño aprendan bien cómo funciona el mundo. Y aquí es un punto fundamental, porque la familia prepara a los hijos para adaptarse al mundo. Y no los prepara por lo que les decimos, sino los prepara por lo que ven, por parte de lo que nosotros, sus líderes, actuamos. Y ellos aprenden imitando lo que ven, no lo que escuchan. Y ese va a ser un tema fundamental dentro de la empresa familiar. Por ello, en cierto sentido, pensamos que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad que consideramos que está profundamente enferma. Y los inadaptados a la sociedad, en muchos casos, son los emprendedores, los cuales son una pieza fundamental dentro de la empresa familiar. No pierdan de vista, mi familia en la empresa tiene un reto, y ese reto es ayudarlos a formar una familia y a hacer exitosa una empresa.